Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 16 tocaremos el tema de organización política y administrativa del territorio peruano. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender la organización administrativa del Perú y sus fronteras es comprender cómo se trabaja ahora la división del Perú. Desde pequeños hemos comprendido que el Perú se divide en 24 departamentos, pero ahora se escucha bastante el término de regiones. No significa que se ha dejado de utilizar el concepto de departamentos, solo que por el tema de distribución de recursos trabajamos nosotros el concepto de regiones. Entonces, eran 24 los departamentos divididos en 3 regiones naturales. Hemos colocado los departamentos de la sierra para que se les haga más sencillo recordar costa y selva, que son los que siempre manejamos. En el caso de la selva tenemos para el lado de selva alta, Amazonas y San Martín, y para selva baja, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En el caso de la costa completaríamos los departamentos desde el norte, que es Tumbes, Piura, luego vienen los dos departamentos que siempre están juntos, Lambayeque y La Libertad, y que también poseen casi los mismos tipos de recursos naturales. Tenemos Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Se conoce Loreto como el departamento netamente amazónico. A Huancavelica lo conocemos como el departamento netamente andino. Y en el caso de la costa tendríamos a Tumbes, porque los demás departamentos poseen 2 regiones naturales. Y en el caso de La Libertad, es uno de los departamentos que tiene la característica de tener una parte de cada región natural. Ahora, recordemos también que cada departamento tiene una capital. Y en algunos casos nada más cambian los nombres de las capitales. Por ejemplo, Cusco, Puno, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Cajamarca mantienen capital de Cusco, Cusco de Puno, Puno y así sucesivamente. En el caso de Pasco es Cerro de Pasco, de Junín, Huancayo y de Apurímac, Abancay. En el caso de la costa, Tumbes mantiene el nombre, Piura también, Lima también, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Solo cambian Lambayeque, La Libertad y Ancash. En el caso de Ancash es Huaraz, Lambayeque, Chiclayo y La Libertad, Trujillo. Y en la selva sí cambian en los 5 departamentos la capital. Tenemos en Madre de Dios, Puerto Maldonado, Ucayali, Pucallpa y Loreto y Iquitos, que ya lo hemos mencionado varias veces. La dificultad puede estar en Amazonas y San Martín, que sabemos que en Amazonas es Chachapoyas y en San Martín Moyobamba. Muy bien, luego que hemos reconocido los 24 departamentos, vamos a sumarle la provincia constitucional. Y la única provincia constitucional es Callao, que está cerca a Lima, pero que no le pertenece a Lima. Callao es autónomo en función de la administración, por eso que se le otorga una región. Entonces sumamos 24 más una provincia constitucional y nos va a dar 25 regiones. Solo que hay que tener cuidado en algo. Hemos mencionado, por ejemplo, en el caso del Callao, sus distritos, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla y Callao. Y ahora tenemos un distrito adicional que se separó de Ventanilla, que es Mi Perú. Y esto de las divisiones de distritos es importante para hablar de Lima. ¿Por qué? Porque si bien son 25 regiones y estas 25 están conteniendo a Lima departamento, no contienen la capital. Y eso lo vamos a explicar ahorita. Lima departamento posee 10 provincias. Es decir, cuando uno dice provincia, no hace referencia solamente a sierra o a selva, sino a todos los departamentos del Perú, porque todo departamento se subdivide en provincias. Y cuando hablamos de distritos, las 10 provincias van a obtener 177 distritos. Los distritos que nosotros conocemos de Lima, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, San Miguel, San Borja, Miraflores, pertenecen solo a Lima metropolitana, que serían 43. Pero en total, Lima departamento posee 177. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir a Lima en 2 grupos.
Lima Metropolitana y Lima Provincial. Cuando decimos Lima Provincial, solo nos estamos refiriendo a las 9 provincias excluyendo Lima Metropolitana, es decir, Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura, Oín, Canta, Cañete, Cajatambo y Huarochirí. Y la 10ª provincia, porque son 10, sería Lima, provincia de Lima, es decir, quien vive en Lima Metropolitana también vive en una provincia, pero se ha utilizado siempre el nombre de Lima Provincial para las otras 9. Lima Metropolitana se le llama metropolitana porque es la capital del Perú, no es todo el departamento. Y allí encontramos los 43 distritos. Ahora, cuando hablamos de regiones, estamos sumando los 24 departamentos y en eso estamos contando Lima Provincial, es decir, Lima Provincial es una región, la región Lima. Cuando se elige gobernador regional, el Callao elige gobernador regional porque es una región. Tacna elige gobernador regional, Ayacucho también, Loreto también, y Lima departamento solo en las 9 provincias. Es decir, si nosotros viviéramos en Barranca, elegirían a gobernador regional de Lima. Pero como la mayoría de personas viven en Lima Metropolitana no se vota por región o gobernador regional, sino solamente por alcalde, que es el alcalde de Lima Metropolitana. Al no estar Lima Metropolitana en el concepto de regiones, no significa que no reciba dinero, porque hay una cosa muy importante. Una región es aquella que recibe dinero propio para administrarlo en esa provincia o departamento. En el caso de Lima Metropolitana también recibe dinero, por eso dicen que es la única municipalidad que recibe dinero como si fuera una autoridad regional. En este caso, recordemos, son 25 regiones, pero el dinero se va a dividir en 26. ¿Por qué en 26? Porque tenemos que darle dinero también a Lima Metropolitana, porque no está dentro de la región de Lima, pero es una capital. ¿Cuándo se crearon los conceptos de regiones? A partir del concepto de descentralización. Todos los países han buscado descentralizar sus recursos para que no solamente se desarrolle una parte del país, sino todo el país completo. El concepto de descentralización aparece en nuestra Constitución al mencionar que nuestro país es unitario y descentralizado. ¿Cómo se da esta descentralización? En varios niveles nacionales, regionales y locales. Y en el caso de lugares pequeños tenemos las regiones que son 25, los departamentos que son 24, las provincias que dependen del número de acuerdo a las que existen en cada departamento, pero que actualmente tenemos 196 provincias en todo el país, siendo Putumayo la última. Distritos son más de 1800 y luego vienen los centros poblados, que pueden ser centros poblados urbanos o centros poblados rurales. Si es centro poblado rural, vamos a hablar de parcela circular, rectangular, cuadrada, entre otras. Pero en las zonas urbanas tenemos desde pequeños asentamientos humanos, o de lo más pequeño que es un pueblo joven, primero pueblo joven, luego asentamiento humano, o de pequeños centros, que en el caso de centros urbanos solo lo encontramos en Lima Metropolitana, en San Juan de Lurigancho, que es el único centro poblado urbano de la capital. ¿Cómo así surge la idea de tener un proceso de descentralización? Si bien Pulgar Vidal ya lo había mencionado desde antes, Pulgar Vidal quería crear en base a sus regiones naturales, que eran 8, 9 regiones transversales, pero que en ese momento quizás no se le tomó tanta importancia. Pero la idea ya se fue formando también en las últimas generaciones. El Perú inicia con intendencias que se vuelven departamentos, las intendencias eran los antiguos corregimientos, inicia solo con 56 provincias y para 1824 solo teníamos 7 departamentos, que Huamanga era uno de ellos y no está en la lista actualmente. La primera descentralización en el Perú se dio en el 57 gracias a que Ramón Castilla le dio autonomía al Callao llamándola provincia constitucional, con categoría de departamento. Esto era para poder potenciar el comercio marítimo en el puerto y obviamente obtener más ganancias. Luego de la guerra con Chile, nosotros perdimos Tarapacá, que era un departamento del sur, y Arica, que era una de las provincias. Al solo regresar Tacna, porque fueron 3 las que se fueron, pero estas 2 no regresaron, Tacna pasa a ser el departamento oficial del sur del país. Ya el concepto de regionalización se viene tocando desde los años 80. En el gobierno de Alan García se busca crear 12 regiones y crean el organismo del CETAR, que son los consejos transitorios de administración regional.
Esos consejos iban a poder custodiar las 12 regiones, que inicialmente se tenía la idea de unir 2 departamentos para formar 12 regiones y el Callao unirlo a Lima para solo la administración de dinero. Pero con el tema de la inflación quedó de lado el tema de formar regiones y solamente se crearon las instituciones que luego Fujimori les pasó a asignar la parte local y no regional porque las regiones no existían todavía. En el año 2002, Toledo inicia la ley de gobiernos regionales en base a lo trabajado por Alan García y Fujimori, y en el 2005 hace un referéndum de unión, es decir, que se acepta la idea que tenía Alan García de unir varios departamentos. El problema con Toledo que había hecho su propia distribución de los departamentos, donde habían departamentos juntos solamente 2, luego 3, luego 5 y con diferentes características tanto físicas como económicas. Por lo tanto, esta unión fracasó y solamente fue aceptada por Arequipa. En el segundo gobierno de García decide crear las 25 regiones porque es solamente tomar de base cada departamento que se vuelve una región y obviamente colocar la provincia del Callao como una región adicional. Desde allí es que venimos manejando estos conceptos, pero sin embargo regionalización no significa que cada departamento sea una región, sino que lo originario de la idea y lo que se trabaja a nivel económico en el mundo es que se unan varias administraciones menores. Ya hemos aprendido 3 conceptos básicos. Centralismo. ¿Por qué centralismo? Porque para descentralizar primero tiene que haber un problema y este problema es la centralización. El centralismo se puede dar casi siempre en la capital, que le llaman capitalino, como en el caso del Perú, que todo se generaba en ganancia y en ubicación en el caso de Lima. El costero, que son los departamentos o regiones pegadas al mar, que casi siempre son las que tienen mayor ingreso, o también el centralismo político, según donde se encuentren los organismos de gobierno. Desconcentración. El primer paso para descentralizar es distribuir las instituciones, es decir, en el Perú, antes todas las instituciones se centraban en Lima. Posterior al concepto de desconcentración, las regiones, o mejor dicho, en este caso los departamentos, comienzan a tener las sedes o sucursales de esas instituciones. Ya no tenías que venir desde Loreto a Lima para hacer un trámite en el RENIEC, porque ya tenías una sede del RENIEC en tu departamento. Y luego ya viene el tema de la descentralización, que se opta en cada país según la necesidad. Por ejemplo, algunos crean la departamentalización por el tema de administración, pero el Perú ya estaba dividido por departamentos, así que no le conviene. Estadificación, cuando buscan formar estados, pero el tema de los estados que ya habíamos mencionado es cederle todo tipo de poder, inclusive el legislativo, que estaría en contra del estado unitario de nuestra Constitución. Litoralización es potenciar a los departamentos costeros, que casi siempre es la política de las islas, pero en el Perú ya la costa es un problema porque siempre está centralizado. Así que la única opción que nos queda es la regionalización, donde se le da autonomía económica. Cada región va a obtener recursos propios para poderlos administrar. Un ejemplo de estos recursos propios son los cánones diferentes de las distintas actividades económicas. La descentralización en sí, sea por regionalización, litoralización, estadificación o departamentalización, tiene 2 ventajas. Primero, demarca el territorio, generando límites, evitar los problemas que hasta ahorita tenemos en el Perú de el pueblo a qué lugar pertenece y estar haciendo lo que es la consulta previa a la libre determinación de los pueblos, y además otorga eficientemente los recursos. Y la segunda ventaja es que comienza ya a darse la integración. Si bien cada lugar del Perú tiene sus propios recursos y forma de administración, todos comienzan a desarrollarse conjuntamente, logrando que el país se desarrolle. La descentralización vista por ámbitos también genera ganancias. En el caso político, va a lograr la participación ciudadana al generarse nuevos puestos de trabajo y una adecuada fiscalización de los recursos por parte del gobierno central. En el caso económico, logramos que el desarrollo sostenible se dé en mayores instancias y además que el Perú tenga mejores infraestructuras, como lo vemos ahora en el tema del deporte gracias al tema de los Panamericanos. En el tema administrativo, la eficiencia y competencia de los trámites, porque muchas veces demoraban demasiado los trámites al llegar a una sola institución. Ahora, cada departamento, en este caso regiones,
tiene también su propio procedimiento de trámites. Social, mejorando el talento humano debido a que muchas personas ya pueden acceder a diferentes puestos políticos y además que los servicios básicos puedan llegar de mejor forma y rápidamente a los diversos centros urbanos y rurales. En el tema ambiental, la calidad que se va a trabajar, puesto que tanto el Ministerio de Cultura como de Ambiente tiene sus sedes en las diversas regiones. Tenemos el tema de fronteras. Luego de haber visto cómo se divide el territorio peruano, ahora pasaremos a hablar un poco de cómo se da el ordenamiento del Perú frente a otros países, porque también todo eso ha cambiado ya. Las fronteras se consolidaron en el siglo XX, pero se terminaron en el siglo XXI porque a pesar que ya teníamos tratados de paz con los países vecinos, seguían habiendo algunos pequeños conflictos. El ordenamiento territorial, tanto interno y externo de un país, se basa en dos tipos de límites, natural y artificial. Un límite natural, por ejemplo, es un cerro, una montaña. Si lo queremos ver dentro del país, cuando nosotros cruzamos uno de los cerros de la Molina, estamos llegando a las zonas partes del Agustino o de las zonas del Cono Este. Luego nosotros vemos que cruzamos un cerro de San Juan de Lurigancho y terminamos en Comas o en Los Olivos. En el caso de los ríos, cuando hablas ya de frontera con países, hablas de talhues. Por ejemplo, el río Huepi nos sirve a nosotros de talhues. ¿Por qué? Porque la mitad de este río es frontera para distintos países. Los valles también, porque cruzas un valle y te puedes encontrar en otra parte del distrito, del departamento, de una provincia o de otro país. Y en el caso artificial, lo más usual para los seres humanos es ver carteles. Vemos un cartel y sabemos que estamos pasando a otro distrito. Pero también se utilizan los carteles para saber que estás ingresando o saliendo de la frontera de un país. Lo más común es colocar hitos, que son bloques de cemento de hasta 3 metros, murallas, como vemos nosotros en la parte de la Molina de las Casuarinas, para que no pasen los pobladores, o como hemos visto en Brasil, a través de lo que es la división entre las favelas y la parte urbana, o como quiso poner Estados Unidos en la frontera territorial externa. Y las avenidas, cruzas una avenida y sabes que estás ya en otro lugar, y así se fueron creando los diversos distritos del mismo metropolitano. Cada vez que se estructuraba una avenida, esta avenida dividía un distrito y se tenía que colocar otro distrito nuevo para poder administrar los recursos y cuidar a las personas de forma eficiente. En el tema de la litoralización de países, estaríamos hablando ya de los hitos del Perú, que son 591, de la división terrestre y marítima. Marítima la hemos afianzado hace poco tiempo nada más con el tema de Chile, y la firma de diversos tratados y acuerdos. Pero antes de pasar a los tratados y a todo lo que se ha estructurado en nuestra frontera, tenemos que entender que el concepto de frontera también ha cambiado. Antes, si tú cruzabas la frontera, era sinónimo de guerra o de obviamente que estabas intentando conversar con el otro país para llevar algo de forma conjunta, pero bajo tratados. Ya no se habla de defensa o de interacción compartida, porque interacción es simplemente conversar y allí queda, sino ahora se habla de desarrollo y de integración. El desarrollo involucra que cada país reconozca sus recursos, reconozca cuál es el medio en el cual se va a dar la unión, genere estrategias de desarrollo económico, de desarrollo social y para la paz, y se dé una interrelación de qué beneficios van a tener ambos países. Es decir, la zona de frontera es administrada por los dos países, bajo un acuerdo y que promueva la paz y no la guerra. Por eso ya no se habla de líneas fronterizas o de frontera en sí, sino de espacios fronterizos. Ya no es cruzar una línea, sino es trabajar conjuntamente en los lugares que están alrededor de esta famosa línea y que muchas veces eran lugares abandonados. En base a estos espacios fronterizos van a surgir varios nombres o espacios. La línea fronteriza ya no se va a trabajar porque ahora es espacio fronterizo y van a nacer los 3 espacios más famosos: región, zona y área. Una región de frontera es un espacio que colinde dentro del país con otro país. Y en este caso estamos hablando de la administración mayor, es decir, en nuestro caso serían departamentos o regiones. ¿Cuántos departamentos colindan con los países vecinos? Son solamente 9. Y uno de esos, por ejemplo, es Tumbes, porque Tumbes es la frontera con Ecuador.
Piura también, Cajamarca, Loreto. Por ejemplo, ¿Lima podría ser una región de frontera? No, porque Lima colinda con el mar, mas no colinda con un país. Este espacio es de dinamismo porque allí se van a hacer todas las conversaciones. Luego viene zona de frontera. Zona de frontera es menor que el concepto de región y vendrían a ser las provincias dentro de estos 9 países que colinden con los países vecinos, de estos 9 departamentos, perdón, que colinden con estos países vecinos. No todas sus provincias, sino las que están cerca al país. En el caso de Tumbes, nosotros sabemos que Tumbes tiene 3 provincias: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. De las 3 provincias, solo 2 colindan con Ecuador, Zarumilla y Tumbes. Por lo tanto, Contralmirante Villar no es una zona de frontera. Y esta es la zona de soporte donde se encuentran los centros poblados urbanos. Luego viene área de frontera, que es un espacio más tangible, son distritos, centros poblados. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos Aguas Verdes y aquí tenemos nosotros el distrito de Zarumilla. Obviamente este distrito de Zarumilla chiquitito no colinda con Ecuador, sino colinda con el mar, por lo tanto no podría ser un área. Sin embargo, Aguas Verdes sí colinda con Ecuador y sería un área de frontera. Y cuando hablamos de área, no solamente hablamos de la administración de distritos o centros poblados, también de construcciones como son aduanas, colegios, bases militares, entre otros. Y una conurbación ya es un espacio fronterizo moderno que no está dentro del rubro de región, zona y área, pero que también se cuenta. ¿Qué es una conurbación? Cuando 2 áreas de fronteras, es decir, una de nuestro país y una de otro país, se integran y ahora trabajan de forma conjunta y desarrollada. En el Perú tenemos nosotros 3 conurbaciones: Desaguadero, porque Desaguadero hay para Perú y para Bolivia; Aguas Verdes y Huaquillas, Aguas Verdes Perú y Huaquillas Ecuador; y Ñapari y Asís, Ñapari para Perú y Asís para Brasil. En esos lugares vamos a encontrar, por ejemplo, puentes. ¿Se acuerdan el puente de Huaquillas? El puente binacional, pueden pasar tanto personas de Perú como de Ecuador sin ningún problema. Encontramos colegios que no le van a pertenecer ni a uno ni a otro país, sino a esos 2 pueblos que se han unido. Y luego tenemos la frontera viva, que son las personas que viven en las áreas de frontera o conurbaciones. Y muy bien, ya llegamos a la última parte, que corresponde a los tratados. Todo lo que hemos hablado se ha afianzado gracias a la firma de diversos tratados. Con Ecuador se podría decir que es el país con el que más conflictos hemos tenido en temas fronterizos. Si bien es ahora uno de los países con los que mejor nos llevamos y tenemos hasta una conurbación, siempre teníamos problemas porque se cerraba un problema con Ecuador e iniciaba otro simplemente por un sobrevuelo de una nave, por la, se podría decir, interpretación de Ecuador de que Perú le estaba declarando la guerra y así sucesivamente. Y en estas guerras siempre intervenían los pobladores de Tumbes y de la zona de Piura y Cajamarca para apoyar en el caso de la guerra. ¿Por qué Ecuador tanto miraba a Perú? Porque Tumbes, ustedes saben que no le pertenecía al Perú. Tumbes llega al Perú por libre determinación de los pueblos, rechazando a Ecuador y uniéndose a nuestro territorio. Entonces ellos siempre buscaban recuperar Tumbes y como ya no pudieron recuperarlo, buscaban administrar toda la zona del norte, uniéndose muchas veces con Colombia. Se firmó en Río de Janeiro, el Acta de Brasilia, y hasta allí ya en Acta de Brasilia terminamos todo problema con Ecuador. Pero el límite marítimo no es tanto un problema con Ecuador en sí, sino que Ecuador nos apoya a nosotros para poder ganar el tema de la delimitación marítima con Chile. Con Colombia el problema era del trapecio amazónico, territorio que Colombia quería tener o poseer. Los pobladores de la zona norte lucharon contra Colombia y ganaron, pero en el Tratado de Salomón Lozano igual se le entrega el trapecio amazónico. Al igual que en Ecuador, en el Acta de Brasilia se le entrega 1 kilómetro cuadrado para utilización de un cementerio para las personas que murieron en el caso de soldados ecuatorianos. Con Brasil el tema es un poquito más antiguo y fue por el tema de los bosques, es decir, Brasil realiza una convención fluvial para la libre navegación en el Amazonas y luego se potencia eso con Velar de Río Branco, pero en esos acuerdos igual se le cedía a Brasil kilómetros de oxígeno que vendrían a ser partes de bosques de la selva peruana, y es como un regalo que se les daba, regalo que Brasil nunca pidió.
Con Bolivia no ha habido muchos problemas, siempre nos hemos llevado al contrario de manera positiva porque nos apoyamos para los diversos problemas entre diversos países también. Pero últimamente viene el tema del agua. Como ustedes saben, Bolivia perdió la salida al mar. Y entonces Bolivia estaba negociando esa salida con Chile primero, antes de que venga el problema de la administración de una laguna. Y Chile le ofrece a Bolivia la salida al mar a cambio de que Bolivia le dé gas natural. Pero entre todo ese acuerdo que ellos estaban haciendo, la salida al mar vendría o ocuparía parte del territorio peruano. Por lo tanto, Perú se opuso a ello. Pero no hubo más problema y sin embargo se mantiene todavía lo trabajado en Solón Polo Sánchez Bustamante. Y con el tema de Chile, si bien ya se habían aclarado todos los temas territoriales, se inicia el problema en el 2014 por el tema de la frontera marítima. Antes de pasar a la frontera marítima, hacemos una revisión rápida. Recordemos que la frontera peruana se cuenta desde el sur hacia el norte. ¿Por qué? Porque con Chile nosotros tenemos el hito número 1. En cambio, con Ecuador tenemos el 591. Pero, a pesar que así deberíamos contarlo, siempre nos hemos acostumbrado a mencionar desde Ecuador hacia Chile. De Capones, la boca de Capones a la Talguas del río Guepi, de Guepi a Yavarí sería la frontera con Colombia, de Yavarí a Yavarija seguían siendo Talgues, lo que vendría a ser Brasil, y Bolivia empieza en el río Yavarija y termina en la meseta de Ancomarca, que corresponde al hito número 80. Y del hito número 80 hasta el punto Concordia tenemos nosotros la frontera con Chile. No mencionemos hito número 1 porque ahorita vamos a entender qué es lo que sucede allí. En el caso del mar peruano, para poder comprender el tema con Chile, se sabe que el mar peruano pasa de ser de 12 millas a 200 millas gracias a que Bustamante Rivero está trabajando en la Corte de La Haya. Pero no solamente favorece a Perú, sino que también aumentan 200 millas Chile y Ecuador. Luego, desde 1980 ya se vendría mencionando el tema de decirle Mar de Grau, pero recién en la Constitución del 93 aparece el mar peruano también llamado como Mar de Grau. ¿Y qué pasó con el tema de Chile? Antes de establecerse el problema actual, ya se veían teniendo problemas con Ecuador y con Chile en el tema de la Declaración de Santiago del 52. Chile decía que Ecuador y Perú estaban llevándose las ballenas de sus costas y sus recursos, cosa que no era cierto porque las ballenas tenían un tema de migración por el tema climático y los recursos, para que Ecuador se lleve los recursos de Chile, primero debería llevarse los recursos de Perú y así sería toda una cadena. Pero para evitar este problema se optó por demarcar de forma visible las 200 millas otorgadas por Bustamante y Rivero. Luego viene el convenio de la zona especial, que es un tema para la navegación artesanal, donde Chile vendría diciendo que los artesanos de Tacna ingresaban a la zona de pesca de Chile, que no era así. Y además, como ustedes saben, todo este territorio lo tenían en posesión porque todavía no habían sido devueltos. Y luego se establece entonces una zona especial para delimitar la frontera artesanal entre Perú y Chile. Luego, en el 2005, Perú crea una ley de dominio marítimo, en la cual hace figurar que nuestro mar iniciaría en el punto Concordia, frontera terrestre con Chile. ¿Por qué? Porque Chile vendría diciendo que el mar no iniciaba allí, sino el mar iniciaba en el hito número 1, y que solo la frontera terrestre sería el punto Concordia, pero la frontera marítima sería el hito número 1. Es así que nosotros creamos un documento para que posteriormente podamos llevar acuerdos con la ONU en el tema de la Carta del Límite Exterior Sur, donde obviamente la ONU tenía dificultades para establecer la delimitación marítima. Es así que en el 2008 Perú inicia la demanda, pero ya tenía la ley de dominio marítimo y la conversación de la Carta Límite con la ONU. Para poder tener mejor apoyo y ganancia, nosotros firmamos en el 2011 el acuerdo con Ecuador, donde ellos aceptan que la delimitación marítima es la misma que la territorial, pero Chile aún no lo aceptaba. Y es así donde en 2014 la Corte de La Haya emite un fallo dándole beneficio a Chile, diciéndole que el mar no inicia en el punto Concordia como decía Perú, sino en el hito número 1 con marea baja como mencionaba Chile, pero que a la vez solamente le daban de ganancia 80 millas, mientras que el Perú estaría ganando 21.000 kilómetros de forma adicional a su triángulo exterior. Y eso lo podemos ver aquí.
Esta línea punteada que vemos aquí era la propuesta de Perú, punto Concordia, hacia abajo, porque así era la forma de nuestro territorio. Chile lo que debía pedir era una línea desde el punto Concordia que mida su territorio de forma recta. Y creo que hasta allí hubiéramos puesto de acuerdo. Pero no. En realidad Chile lo que pedía no era una línea que vaya desde el punto Concordia, sino en el hito número 1, que obviamente está mucho más arriba. Y a partir de allí se cuentan 200 millas. Pero la ONU solamente le dio de ganancia 80. Lo demás le dio a favor a Perú, que sumaría su famoso triángulo exterior. ¿Por qué Chile de repente quería tener un poquito más arriba el tema de la frontera? Por la navegación y comercio del río Yula, que está cerca a nuestro territorio, que sería obviamente para ellos mejor tener mayor salida en la parte marítima. Lo que gana Chile es un poco más de pesca artesanal, mientras que lo que gana el Perú es pesca industrial. En el tema económico el Perú salió ganando, pero para los artesanos de Tacna, obviamente había aquí una pérdida de 300 metros de navegación. Por otro lado, cuando ya todo estaba definido, ese triangulito de aquí le llaman el triángulo terrestre, triángulo que quiso tener luego Chile debido a que por aquí iniciaba su tema fronterizo. Pero la Haya le dijo que no, que ellos no podían hacerse acreedores de la parte terrestre porque el tratado solamente era marítimo. En resumen, sabemos que el Perú tiene actualmente con Chile dos tipos de fronteras, la frontera terrestre, que es el punto Concordia, y la frontera marítima, que es el hito número 1 con marea baja. Y por último, tenemos el caso de la Convemar. Entre toda esta problemática, el único momento en que Chile, Perú y Ecuador estuvieron de acuerdo es en no firmar en la Convemar, un tratado del 82 que fue puesto en vigor en el 94, pedido por la misma ONU, para que todo estado tenga 12 millas. Vamos a poner el caso de lo que le pasaría a Chile, Perú y Ecuador. Ese serían los países y ese serían nuestras 200 millas. Según la ONU, solo nos pertenecería 12 millas y las 188 restantes no serían mar territorial, sino zona económica exclusiva, donde podrías pescar, pero no era tu territorio, o sea, no tenías soberanía ahí. Si tú no puedes administrar el uso de los recursos de toda esa zona, países vecinos como Ecuador y Chile podrían ingresar a pescar allí, que sería como volver a lo anterior. Y hasta países de otros continentes también podrían ingresar, países que también hayan firmado la Convemar. Es así que los países dicen, ¿cuál es la milla de protección ante una guerra? Y la ONU dice que dentro de estas 188, 12 serían zona contigua de protección ante guerra, pero que solamente es válida estas 12 cuando tienes un país al frente. Y tanto Perú, Ecuador y Chile no tienen un país al frente porque no son una isla. Entonces, los tres países rechazamos la firma de la Convemar. ¿La Convemar es mala? Pues no, le favorece a países que están al frente en islas. Por ejemplo, ¿no? Tienes dos islas, país 1 y país 2, y país 1 y país 2 tienen de distancia, vamos a ponerle 300 millas. Ninguno puede utilizar las millas completas porque estaría llegando al otro territorio. Es allí donde aplica la Convemar. 12 millas para uno y 12 millas para otro. Es decir, a 300 nosotros le restamos 24. Y lo que resta sería zona de dominio exclusivo para ambos países. Pero como ambos países están uno al frente de otro, de esta zona final, nosotros tendríamos que tener 12 de zona contigua para evitar la guerra entre los países. Y allí sí funcionaría. Pero en el caso de Perú, Chile y Ecuador, no funcionaba esto porque estaría retrocediendo todo lo ya avanzado. Luego de haber concluido la teoría, procederemos a resolver algunas preguntas para poder afianzar los conocimientos del tema. Primera pregunta. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la descentralización económica. Cuando hablamos de la descentralización económica nos referimos al proceso de regionalización, pero en el ámbito de beneficio económico, no político, ni social, ni administrativo, que se puede ver dentro de los ámbitos de desarrollo, ¿no? Predomina el criterio de mérito por resultado de la gestión, debe corresponder a una distribución equitativa de los recursos, promueve el desarrollo autosostenido de la región y fomenta el desarrollo de políticas de gestión centralista. Entonces, a simple vista sabemos que distribución equitativa es lo que se busca, por eso se habla de autonomía, y obviamente le dicen desarrollo autosostenido porque todos reciben dinero y cada quien ve
cómo lo invierte y cómo genera más dinero. El problema en la 1 y en la 4 sería el tema de centralismo, porque no puedes hablar de descentralización siguiendo todavía políticas centralistas, y el criterio de mérito por resultados de la gestión, cuando estarías diciendo que no estás viendo el tema de la inversión, de la infraestructura y del obtener recursos, sino solamente seguir otorgando las cosas dedocracia, como le llaman, y obviamente solamente basándonos en el nombre, más no en los resultados verdaderos. Entonces no podría ser tampoco el tema de criterio de mérito, cuando es de asignación. Sería entonces como correcto verdadero 2 y 3. Letra C. 2. Elija la alternativa que relacione los espacios fronterizos con sus características, área, región y zona. Recuerden que región era la más amplia, que involucraba los nuevos departamentos. Zona era la segunda, que involucraba las provincias de estos 9 departamentos, y área era la parte tangible, que vendría a ser distrito, centro poblado o construcciones o infraestructura. Centros urbanos dotados de equipamiento básico, servicios vinculados con el control y registro de tráfico y ámbito subnacional de mayor extensión. Entonces empezamos por lo más sencillo, el de mayor extensión vendrían a ser los departamentos. Luego tendríamos nosotros centros urbanos, estamos hablando del soporte, que sería la zona. Mientras que los servicios de control y registro son áreas tangibles. Nos quedamos con la letra B. 3. Un analista geopolítico en una entrevista televisiva afirma que en el proceso de integración de los países de la región es necesario promover el desarrollo de las poblaciones de frontera y de esta manera se posibilite la integración y a nivel político fortalecer la seguridad de la línea de frontera, las medidas nacionalistas y proteccionistas, la creación de nuevas municipalidades, las relaciones bilaterales entre estados, los proyectos de desarrollo local. Como sabemos, ahora la frontera no es sinónimo de delimitación, defensa o interacción, sino de integración y desarrollo conjunto. Por lo tanto, ya no hablamos de líneas, sino de espacio fronterizo. Ya no hablamos de nacionalismo y proteccionismo, porque ya no es de defensa, sino de integración. Nuevas municipalidades no es, sino al contrario, unir las zonas en el desarrollo. Proyectos de desarrollo local estaría hablando solamente de un espacio sin abrirse a los demás. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la letra D, que son relaciones bilaterales como las conurbaciones. A partir de la siguiente imagen, elija la alternativa que relacione los espacios marítimos que contempla la Convención del Mar o CONVEMAR relacionadas al tema marítimo. Tenemos nosotros la zona del espacio terrestre que correspondería en nuestro caso al Perú, o de repente Ecuador y Chile porque tenemos 200 millas, y la zona de alta mar. Luego nos hablan de 188, 12 y 12 y tendríamos que recordar los nombres. La primera parte de las 12 millas se le llama mar territorial. Toda la zona que nos dan entre las 188 millas corresponde a la zona económica exclusiva o de dominio exclusivo. Y algunos países tienen la suerte de poseer dentro de esta zona exclusiva 12 millas que se llaman zona contigua o de protección. Entonces, ya conociendo los nombres o recordándolos, unimos dominio marítimo, zona económica exclusiva y mar territorial. Sabemos que la zona exclusiva serían 188 millas, como lo hemos visto aquí, en el caso de que un mar tenga 200 millas. Mar territorial solo serían 12 millas. Pero nosotros poseemos de dominio marítimo 200 millas. Pero que no tendríamos soberanía entre las 200 si firmásemos la CONVEMAR, letra A. Bueno, jóvenes, hemos terminado todos los conocimientos sobre geografía del Perú y nos vemos la próxima semana para iniciar el bloque de continentes.